Perfecto. Bueno, el término era idioma. En Grecia al apolítico se lo llamaba idioma, que después derivó mucho después el idiota. Ayer había no solo el apolítico, Yo ayer a la noche estábamos haciendo zapping en mi casa y de repente quedamos en tenis. Vi un montón de idiotas, estaban con el champán preparado, abajo de la mesa, ficha limpia. O sea que Cristina, primero la discusión era, no es una ley para Cristina, es para cualquiera, por la República. Después de que se rechazó, el zócalo era, Cristina no puede ser candidata. Pero ¿en qué quedaron? Bueno, vi un par de idiotas. A veces, viste que Perón decía que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y a veces hay que tener cuidado de eso, de no volver del ridículo. Me acordé ahora que vos decías lo del idioma. Pero bueno, yo quiero terminar con esta parte de la presentación individualista. Lo único que voy a decir, también está mi mamá, mi papá acá. Quiero agradecerle. Quiero agradecerle a mi papá que me hizo peronista desde chiquito, públicamente. Y terminar con la parte de la presentación, digamos, que habla de mi persona. El libro no tenía esa intención. El libro se pensó en base a un reclamo colectivo, que es el de los trabajadores y las trabajadoras municipales de todo el país. El libro se pensó como una herramienta que nuestras compañeras, que nuestros compañeros puedan explicar, puedan sistematizar, puedan estudiar por qué es necesaria una negociación colectiva a nivel nacional. Que nuestras compañeras, nuestros compañeros tengan el argumento para defender la necesidad de una negociación colectiva a nivel nacional. Y que también tengan el argumento de que no es nada más una cuestión para las trabajadoras y los trabajadores municipales. Bien lo decía Brenda recién, nosotros formamos parte de una sociedad, somos servidores públicos. Se vio, el que me escuchó va a empezar a escuchar todas las frases repetidas, pero bueno, vivimos de esto. Se demostró en la pandemia, se demuestra, yo estuve hace poco en Bahía Blanca con las trabajadoras y los trabajadores municipales bahienses, se demuestra cada vez que hay una cuestión de emergencia, la importancia que tiene el servicio público que prestamos las trabajadoras y los trabajadores municipales. En la pandemia, fundamental, esta sociedad se aisló y se pudo aislar gracias a nosotros. Porque esta sociedad se pudo aislar porque había trabajadores municipales que levantaban la basura, trabajadores municipales que atendían en las unidades sanitarias, en los hospitales, que ordenaban el tránsito para que circulen nada más que los esenciales, para trabajadores municipales que enterraban a nuestros muertos también en el cementerio. Miren la importancia que tiene, de la cuna hasta el cajón, dice la canción del más grande de Avellaneda, que es independiente, dice de la cuna hasta el cajón, y los municipales estamos de la cuna hasta el cajón. Hay personas que nacen en una maternidad municipal y en el interior del país con más fuerza. Nacen en una maternidad municipal, van a un jardín municipal. Muchas personas no tienen trabajo, tienen la ayuda de la municipalidad y un municipal es el que nos termina tirando la tierra sobre nosotros. Bueno, miren la importancia que tienen los trabajadores municipales. Yo siempre ponía el ejemplo, no sé si están los compañeros del Chaco acá, si no, nosotros en el Chaco profundo, en la puerta del impenetrable, el contacto que tiene con el Estado, el ciudadano, es con un municipal. En los pueblos de frontera, un trabajador municipal levanta la bandera toda la mañana y hace soberanía. Y así en cada uno de los puntos del país. Miren la importancia que tenemos las trabajadoras y los trabajadores municipales. Y en la pandemia se puso arriba de la mesa.
Nosotros necesitamos torcer el círculo vicioso en el que vivimos, los trabajadores municipales y las sociedades locales. Un trabajo municipal precarizado en la mayoría de los casos, donde avanza el monotributo y la precarización, donde avanzan los salarios de miseria en muchas partes del país. Tenemos que romper ese círculo, porque ese círculo genera servicios públicos de mala calidad y malas gestiones de los gobiernos locales. Y eso también desprestigia nuestra política, nuestra democracia. Nosotros, incluso las ciudades tienen un montón de desigualdades geográficas, económicas, sociales. Hay sociedades y ciudades que son más ricas y otras que son más pobres. Y en la que tiene más recursos, el recolector de basura pasa todos los días, de residuos sólidos. Y en la que tiene menos recursos pasa cada 2 o cada 3. Y eso lo que genera es una diferenciación de servicio público. ¿Por qué hay ciudadanos argentinos que tienen un servicio público local de mayor calidad que otros? El Estado Nacional también es el que tiene que igualar eso. Y el servicio público local, el trabajo municipal, puede ser también una herramienta de igualación y de justicia social en las desigualdades que tienen nuestras sociedades. Por eso nosotros planteamos una negociación colectiva nacional en donde el Estado Nacional subsidie a los distintos municipios, igualando y generando una justicia social en la prestación de servicios públicos de calidad. Eso va a mejorar la gestión de los gobiernos locales y va a mejorar el servicio público que brindamos las trabajadoras y los trabajadores municipales a todos los ciudadanos. Eso además tiene que tener una reglamentación sobre el trabajo municipal. Tiene que tener financiamiento a los municipios, pero también el reclamo y la obligación de un trabajo municipal decente, en donde se valore la carrera municipal, en donde pueda existir un piso salarial nacional, para que no haya trabajadoras y trabajadores municipales que cobran miseria, como hoy pasa en un montón de rincones en nuestro país. Tenemos que caminar hacia eso. A grandes rasgos, tenemos que volver ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, en donde el trabajo municipal tenga derecho, tenga dignidad, esa dignidad pueda generar también servicios públicos de calidad para el vecino, sea un factor de justicia social y eso tenga una mejor gestión de gobiernos locales. Ese financiamiento, hoy vieron cómo es. Hoy es con la nuestra, porque yo tengo que poner plata acá, a estos vagos, ¿no? En la pandemia nadie nos decía vago, a los municipales. En la pandemia todo el mundo nos llamaba, ¿no? O sea, en la pandemia no nos decía vago nadie. Ahora, bueno, volvió esta tendencia, ¿no? Derechista. Los recursos que ponga el Estado Nacional en los municipios para salario municipal no van a ir ni a compra de dólares, ni a criptomoneda, eso lo tenemos claro. Va a ir a comida, va a ir a la zapatilla blanca para que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras empiecen el colegio, va a ir al consumo interno, generando también un círculo virtuoso en ese sentido. Esa es nuestra propuesta. Tener una negociación colectiva nacional en donde los trabajadores puedan sentarse de igual a igual y podamos tener también en el servicio público local un mecanismo de distribución de riqueza. No tengo duda, lo veo a Federico Dávila, gracias Fede por venir. No tengo dudas que quizás en este gobierno nos va a ser un poco difícil conquistar esta paritaria nacional, esta negociación colectiva nacional. Pero también estoy seguro que vamos a volver. En algún momento, más temprano que tarde, creo que vamos a volver. Creo que vamos a volver y vamos a tener que buscar nuevos mecanismos de distribución del ingreso. Nuevos mecanismos de la distribución de la riqueza, porque los que ya usamos tuvieron una reacción de la derecha. Tienen un discurso de la derecha, ¿no? La derecha trabajó discursivamente, que los planes, que los planeros, que... Bueno, vamos a tener que tener nuevos mecanismos de distribución de la riqueza. El servicio público local tiene que ser. Y tenemos que poner en la agenda que el servicio público local tiene que ser un mecanismo
en la nueva Argentina que construyamos, nacional y popular, un nuevo mecanismo de distribución del ingreso. Tenemos que trabajar en ese sentido y sembrar para en algún momento cosechar. Rubén no me deja mentir, cuando nosotros empezamos a plantear, yo fui secretario de la Juventud de la provincia en el 2002-2003. Después de que en el 2001 estuvimos en Plaza de Mayo y en el McDonald's de 9 de julio y de Diagonal Norte, era una juventud bastante revoltosa la nuestra. Acá veo algunos tan viejos, tan hecho mierda, lo veo ahí a Santín, pero por ahí lo vi que estaba hecho mierda, pobre. Pero en su momento era joven. Pero a lo que voy. En ese momento, en el primer Congreso de Juventud de los Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, las dos conclusiones a las que habíamos llegado eran derogación de la 11757, que era la flexibilización laboral de los 90 sobre los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires, que se reprodujo en todas las provincias y que hay muchas provincias que todavía la sufren, y paritaria ya, decíamos. Nuestros dirigentes no sabían ni lo que era una paritaria, porque nunca los trabajadores municipales habíamos tenido paritario. Siempre habíamos tenido un sentido estatutario de la relación laboral, un estatuto unilateral, en donde la política dictaba un estatuto, el patrón era el único lugar donde regulaba el trabajo municipal. Nosotros con la ley 14656 rompimos eso y pasamos a una situación contractual del trabajo, que tiene una relación bilateral donde el trabajador pasa a ser un sujeto activo de la relación laboral, porque también escribe su propia ley de reglamentación laboral con los convenios colectivos de trabajo. Tenemos como 80 convenios colectivos de trabajo ya, en la provincia de Buenos Aires, de 135. Generando derechos, donde el trabajador municipal se empoderó a través de su organización y escribió, yo siempre pongo un ejemplo que es muy de la facultad, pero el Leviatán de Hobbes dice, establece la sociedad sobre la espada y la palabra y la espada. La palabra, el poder de la palabra que es hacer las leyes, y la espada que es la coerción para hacerla cumplir. Los trabajadores municipales nunca habíamos tenido la palabra en la provincia de Buenos Aires, porque nuestra ley, nuestra reglamentación laboral la armaba otro. Nosotros empezamos a tener la palabra a partir de la ley 14656, en donde los trabajadores empezaron a escribir su propia relación laboral, su propia ley que regulaba su trabajo. Ese fue un hecho sustancial. Bueno, nosotros tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ir a una negociación colectiva nacional. Tenemos que plantearlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que sembrarlo, tenemos que regarlo, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que... No va a ser inmediato, no hay generación espontánea. Yo no creo en la generación espontánea. Todo es trabajo. Todo es trabajo y todo es lucha. Y los trabajadores y las trabajadoras municipales, si sabremos de eso, de que todo es trabajo y todo es lucha, y que todo cuesta, porque nunca nos regalaron nada y estamos seguros que no nos lo van a regalar. Lo vamos a conquistar. Lo vamos a conquistar en la calle. Lo vamos a conquistar con la lucha. ¿Quién dirá? Cuando empezamos a plantear desde la Federación que queríamos paritaria en la provincia de Buenos Aires, muchos compañeros decían que era imposible. ¿Cuántos compañeros dijeron, no, eso no lo podemos conquistar más? Y nosotros movilizábamos a La Plata. ¿Cuánto estuvimos? Más de 10 años. Y movilizábamos a La Plata. Dice, no, otra vez tenemos que ir a La Plata, no lo vamos a conseguir más. Y nosotros movilizábamos a La Plata. Y hablábamos con las trabajadoras, con los trabajadores, y íbamos adelante. Y lo conquistamos. Y en determinado momento lo conquistamos. Bueno, de la misma manera tenemos que hacer a nivel nacional. Tenemos una confederación federal, con presencia en las 23 provincias. Yo veo acá compañeros, la veo acá Jorgelina de Río Cuarto, Córdoba, lo veo al Seba de Jujuy, acá el compañero Contreras de Tucumán, el Coqui
de Formosa, y así allá de Mendoza, Freddy, Nancy, bueno, lo veo al Manzanita, allá afuera, quedó afuera el Manzanita, de Chipoletti, la veo también a la compañera Marcela de Puerto Madre, bueno, tenemos que lucharla. Y la única forma que conocemos nosotros es generando poder. Suele pasar. Nosotros la receta que tenemos, y no le tenemos miedo a la palabra, nuestros sindicatos tienen que ser más poderosos. Tenemos que construir poder y tenemos que construir correlación de fuerza, porque nadie nos va a regalar nada. A mí me hubiese gustado que esté el gringo, que hoy estaba haciendo una asamblea en Córdoba, porque el sindicato de Córdoba también es otro ejemplo de esto, como la FESIBU en la provincia de Buenos Aires. Construir poder, que los trabajadores tengan poder, que no tengamos miedo de decir que queremos que los trabajadores tengan más poder, porque esa correlación de fuerza va a redundar en mejoras para la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Así que compañeras, compañeros, para terminar, antes que me la tome, me termine de consumir, ya dejé de fumar igual hace mucho tiempo, le vuelvo a decir, gracias por venir, gracias por estar, pero más que todo, gracias por ser parte de esta construcción colectiva. Esta construcción colectiva que es nuestra FESIMUBO, que es nuestra CTM, que es cada uno de nuestros sindicatos y nuestras organizaciones en todo el país, en la unidad, en la organización, con la conciencia firme de que la victoria de nuestra organización es la victoria de las trabajadoras y los trabajadores municipales. Y ahí seguramente, y hasta ahí, no vamos a parar para encontrarnos. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañera. Gracias, compañeros. Y que viva Perón. Mira qué linda que se ve ahí el... de la sociedad rural argentina, y que viva Perón, y que viva Néstor, y que viva Cristina, y que viva Luca. Muchas gracias.